primer ciclo hice en el colegio, acabé con 17 años y luego me quedé en Castellón con mis padres, con mis hermanos, con mi tío. Era con la situación un poco complicada. Y yo me quedé con mi... Se murió mi padre, yo me quedé 2 años en casa con mi madre y mi madre se murió, yo me quedé con mi tío. Gelditu ginen, baserri gelditu zen osaba soltero batekin, eta osaba solteroa jote zen eguneko zentroa, eta bera ere, berarekin batea joten hasi zen. Gero, ebakuntza garrantzitsu bat egin zioten, ebakuntza horren ondorioz, behar gendun beste mota bateko laguntza. Eta orduan eman ziguten aukera aurreneko aldiz aspazia etortzeko. Eta guk aspazioaren guztua den, baina diputazioak nahi zu atzerrira bideratzea. Behar nuen egun guztiako soluzio integral bat nahi nuen eta atzerrik etziten ematen orduan. Asko kostata, baina aspazioen konsegitu nuen berak behartzu leku bat. Eguneko zentro bat, egunero lanea okupazio batean joteko, eta etxe bizitza baten plaza bat, beha ondo komodo bizitza izateko eta ondo atendituta bizitzeko. Eta nin lasaiago egoteko baita ere, aldi bere. Aspateko gizartelagilea bezala, dei bat jaso genuen, albiztuko gizartelagileena, eta Isabelen kasua esplikatu zigun. Orduan, gure lehenengo pausua izan zen Isabel ezagutu eta bere familia Mari Carmen ezagutu. Hasi ginen ezagutzen, elkar ezagutzen, eta poliki-poliki familiak komentatzen zigun bere beharrak zein ziren. Yo me sentía feliz, acogida, estaba todo el día con la gente. Era hacer cesto redondo, le resultaba muy complicada y a todo decía esto no voy a aprender nunca, esto yo no voy a ser capaz de hacer, esto no. Pues lo vamos cambiando y modificando con el tiempo al punto que ahora es la primera, siempre que además le invites a ello a hacer una tarea nueva, de coser cestos, de empaquetar, es la primera que se apunta. Ha pasado del no y no voy a ser capaz a bueno, lo pruebo. Cualquiera, es una persona que a veces está contenta y es una persona que a veces está cansada y todo le molesta un poco más y es una persona que se lleva mejor con unos que con otros, como nos puede pasar a cualquiera. Sí. Pero sí que en general mantiene buenas relaciones con los compañeros, se preocupa por tener buenas relaciones con los compañeros y se preocupa por hacer bien las cosas en casa y que la gente esté a bien con ella. Aspazek berari ematen dio, familia batek, pertsona batek eman lezaioken guztia ematen dio alderdi batetik. Langileak ematen dio maitasuna, bere beharrak beteta dauzka, bere bizitza beste era batean. Se quedó un poco, uy, ¿te acuerdas? Y luego a los 2 meses estaba encantada de que le hubiéramos propuesto eso porque se daba cuenta de que era una persona de referencia para sus compañeros. Para algunos es casi como su hermana mayor, son a los que habla, se dedica a una atención especial con los que necesitan más cuidados. ¿Algo que cambiarías? Aquí. Sí.